Ya estamos grabando. Bien, hoy día entonces corresponde que abordemos el tema que está sindicado para la semana 2 del curso, estoy admitiendo a alguien más, que es sobre el estudio de la administración pública. ¿Qué es la administración pública en buenas cuentas? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Antes de eso, tengo que hacer aquí un ajuste. A ver. Déjenme mover esto. Ahí estamos. Entonces, a ver. Ahora entonces voy a compartir la pantalla. Ahora sí. Ahí vamos. Entonces digo que el tema que hoy día tenemos, el que ya ustedes ven en pantalla, que es el estudio de la administración pública, y vamos a ir tratando de ir precisando qué se entiende entonces por este concepto y cómo lo estudiamos. Lo primero que debemos decir es que la administración pública es un concepto complejo, aunque es una palabra, un vocablo que es utilizado asiduamente en las conversaciones entre las personas, entre las conversaciones ciudadanas. En el manejo de los asuntos públicos también se hace referencia, particularmente también en la gestión privada. Pero es un concepto complejo que tiene varias acepciones, varias extensiones y que no tiene una definición muy precisa, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, Peters y Pierre, ellos hablan en un texto que está en la bibliografía del curso, ellos señalan que la administración pública hace referencia a la mayor parte del empleo y la actividad pública, ¿verdad? Eso ya nos da una cierta aproximación de quién estamos hablando, ¿verdad? Ahora, ellos agregan también que actualmente los funcionarios públicos no son simples tramitadores de papeles, de asuntos, sino que era como tradicionalmente se lo veía, sino que hoy día lo que se les ve es que ellos tienen una responsabilidad bastante importante en la provisión de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vemos es que hay una principal actividad de la administración pública y eso ya nos permite avanzar en nuestra aproximación. Están entrando tres colegas más, ¿verdad? En el sentido de que la administración pública también tiene un rol, digamos, central, destacado en la implementación de políticas públicas, ¿verdad? Ahora, eso también tiene una implicancia o nos permite hacer referencia a que son este aparato, digamos, de la administración pública a través de los empleados públicos, son los que entregan los servicios que el gobierno provee, ¿verdad? Son los que entregan los servicios a los ciudadanos, servicios que, por otro lado, como digo, el gobierno provee, ¿verdad? Entonces, en la implementación de políticas públicas hay un aparato administrativo que está representado por la administración pública, por el conjunto de funcionarios públicos, que son los que definen, ¿verdad?, en términos concretos, cómo se expresa la política pública, ¿verdad? Es decir, son los que definen finalmente lo que los ciudadanos van a recibir. Y en este punto hay una segunda consecuencia, ¿verdad?, que en esta interacción cara a cara que tienen los empleados públicos con los ciudadanos, es lo que determina finalmente la visión que los ciudadanos eh, ¿verdad? No, cambié, ahí estamos, la visión que los ciudadanos van a tener respecto de la actuación del gobierno, ¿verdad? Lo que está puesto ahí en la segunda parte de la pantalla, es decir, si el gobierno es justo o arbitrario, ¿verdad? Si la acción del gobierno está preocupada por el bienestar ciudadano o no, si la acción del gobierno resuelve los problemas o no, si la acción del gobierno permite establecer que esta es eficiente o es tramitadora,
¿verdad? En consecuencia, digamos, la administración pública puede ser entendida, digamos, primeramente, desde esta perspectiva más amplia, es decir, como la actuación que realiza la administración pública a través de la implementación que hacen los funcionarios públicos de las políticas públicas que han sido definidas, decididas en el ámbito político y que son en esta interacción que tienen con los ciudadanos van a generar esta percepción en ellos, en los ciudadanos, de cómo es la actuación finalmente del gobierno, si es justa o no, si propende al bienestar ciudadano o no, si resuelve los problemas que los ciudadanos tienen, expresan, si los reconoce y si es eficiente o tramitadora, ¿no es verdad? Es decir, va generando una visión. Así entonces, a ver, mira acá. Déjenme admitir aquí a Carla Cid. Entonces, desde este punto de vista, lo que podemos tener una aproximación, digamos, en estas dimensiones que están puestas en pantalla respecto de cómo entendemos la administración pública, ¿verdad? La podemos entender como un instrumento, como una institución, desde una perspectiva del arte o de una perspectiva científica, ¿verdad? Ahora, la administración pública se centra, digamos, una consecuencia del proceso político finalmente tiene que ver con la acción que desarrolla la administración pública, ¿verdad? Dije que en el sistema político se tomaban las decisiones que son obligatorias, ¿verdad? Esas decisiones se expresan en políticas públicas que el sistema político va a definir, va a decidir, y esas políticas públicas finalmente son implementadas a través del aparato administrativo del gobierno, vale decir, a través de la administración pública. Entonces, la administración pública juega un rol bastante importante en la concreción en la parte de implementación del proceso político, vale decir, de las decisiones que se han tomado en el sistema político. Ahora, digamos, en este contexto, entonces, estos acercamientos o aproximaciones de la administración pública van a resaltar estas dimensiones o visiones, ¿verdad? La dimensión instrumental de la administración pública, reitero, la dimensión institucional de la administración pública, la dimensión como arte, que ya la vamos a ver, o la dimensión científica de la administración pública, ¿verdad? Pasemos entonces, a ver, estamos admitiendo algo más aquí. Ahí está. Vamos entonces a la dimensión instrumental de la administración pública. Ahora, desde este punto de vista, la dimensión instrumental de la administración pública hace referencia a que la administración pública sería un instrumento, una herramienta del Estado que está al servicio del gobierno y que tiene por misión implementar las políticas públicas que el sistema político ha definido, ¿verdad? Digamos, al entenderlo así, lo que estamos resaltando es que este administración pública en tanto instrumento se expresa en una estructura, ¿verdad? Que tiene dimensiones que se expresan en niveles jerárquicos, ¿no? ¿Verdad? En canales de comunicación, en mandatos que se le entregan a un conjunto amplio de servicios públicos, en tareas que le son asignadas a los servicios públicos que configura la administración y en la responsabilidad que esos servicios públicos tienen por la ejecución de estos mandatos que están expresados a través de las políticas públicas, ¿no es verdad? Desde este punto de vista, hay dos elementos que están fuertemente interrelacionados en esta dimensión instrumental de la administración pública, ¿verdad? Por un lado, la idea de delegación de autoridad que es necesaria para que el conjunto de servicios públicos implemente los mandatos que se le han asignado, ¿verdad? Es decir,
hay una autoridad que le es entregada a las autoridades políticas, digamos, un conjunto de competencias, de atribuciones, de facultades que le son entregadas a las autoridades políticas para que cumplan, digamos, el mandato que se ha establecido, digamos, a través de las definiciones de política pública. Pero son las autoridades centrales del gobierno las que tienen que delegar poder, es decir, distribuir el poder, entregarle también competencia al conjunto de servicios públicos para que puedan cumplir con el mandato. Y la segunda consecuencia, ¿no es verdad?, es que, digamos, junto con entregar facultades, competencias y atribuciones para el cumplimiento del mandato, también es necesario establecer un conjunto de controles externos a estos organismos, de modo tal de cautelar que la autoridad que les ha sido entregada sea usada para el cumplimiento de esos mandatos y no para ejecutar actividades que no corresponden a ese mandato, que están fuera de ese mandato, ¿no es verdad? Es decir, la idea central es que, digamos, ¿no es verdad?, el Estado, el sistema político, tiene un conjunto de competencias, atribuciones que están expresadas en la Constitución y en las leyes, ¿no es verdad? A las autoridades públicas se les confiere un conjunto de atribuciones, al presidente de la República, que a su vez, digamos, delega en los ministros y que a su vez, digamos, implica transferencia de competencias, facultades y atribuciones a los distintos organismos públicos para que puedan cumplir con el mandato que tienen asignado. Pero junto con eso, estoy repitiendo, reiterando, ¿verdad?, tienen que desarrollarse un conjunto de controles de modo de asegurarnos que el conjunto de servidores públicos, de funcionarios públicos, ejecuten o ejerzan estas atribuciones conforme a las leyes para implementar, digamos, las políticas públicas que se le han entregado y no hacer otra cosa, ¿verdad? Ahora, esta idea de mandato, ¿verdad?, de instrumento, perdón, se expresa gráficamente de este modo. Estoy emitiendo a otro colega, ¿verdad? Aquí ustedes en pantalla están viendo, digamos, el organigrama de la administración pública, ¿verdad? Este está tomado de la Contraloría General de la República. Ustedes pueden entrar ahí si quieren verlo con más detalle. Está ahí el sitio web donde fue tomado, ¿verdad? Y lo que ustedes ven arriba, en línea azul, si pueden ver el puntero que estoy moviendo, en línea azul, lo que tienen son los ministerios, ¿verdad? Y después lo que tienen son organismos desconcentrados que dependen de los ministerios. Después tienen aquí en celeste, lo que tienen son los organismos que conforman los ministerios adentro. Y aquí en verde, mayoritariamente en verde, lo que tienen son los órganos desconcentrados, ¿verdad? Territorialmente desconcentrados y funcionalmente también, ¿verdad? Algunos hablan de descentralizados, en el sentido que son órganos, ¿verdad?, que se relacionan con el presidente de la República a través de algunos ministerios, pero que tienen ciertos grados de autonomía, ¿verdad? Y aquí tienen un conjunto de organismos autónomos. Entonces, estos, digamos, símbolos que estoy mostrando aquí en pantalla están implicando descentralización o desconcentración territorial, y aquí lo que tenemos son organismos desconcentrados, ¿verdad?, que actúan con el patrimonio público. Estos tienen, digamos, una cierta autonomía. En consecuencia, lo que está expresado en pantalla es, digamos, esta visión instrumental de la administración pública se expresa gráficamente de este modo. Aquí está el instrumento llamado administración pública, todos ellos en conjunto. Aquí lo que estoy mostrando, espero que se vea el puntero, la flecha. Todo esto que estoy mostrando es el conjunto de servicios públicos que tienen por función, ¿verdad?, por misión, cumplir el mandato que se le ha entregado a través de las definiciones de políticas públicas, ¿verdad? Todos estos órganos, su mandato es implementar políticas públicas específicas, ¿verdad? El Ministerio de Educación implementará políticas públicas en el ámbito de educación,
El de obras públicas, todas las políticas referidas a la distribución del agua, digamos, las construcciones de las vías públicas, ¿verdad? El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el transporte urbano, público, el transporte rural, ¿verdad? Todos los temas de regulación de las telecomunicaciones, ¿verdad? Internet y otros, etcétera. La verdad, el Ministerio de Hacienda estará preocupado del presupuesto público, controlar el presupuesto público, ¿no es verdad? Dentro de eso está el Servicio de Impuestos Internos, que tiene por misión, ¿no es verdad?, recaudar, recoger los recursos para que el Estado funcione y que materializa esa recaudación en la Tesorería General de la República, ¿verdad? El Ministerio de Salud, como ustedes lo habrán podido advertir durante esta pandemia, su misión es implementar, definir e implementar la política pública en el ámbito de salud, en el caso concreto de la pandemia, ejecutar todas las acciones tendientes a que tengamos los mínimos efectos posibles de la pandemia. Ahora, ya tenemos entonces esta visión de la administración pública como un instrumento del Estado que está al servicio del gobierno, cuya misión es implementar las políticas públicas que han sido definidas en el sistema político, es decir, en el Estado. Y también tenemos la dimensión institucional de la administración pública, ¿no es verdad?, que hace referencia al que se expresa, ¿no es verdad?, en la estructura jurídica en que se inserta la administración pública, ¿no es verdad? El Estado es una entelequia jurídica. Cuando digo una entelequia, quiere decir que nosotros no estamos viendo al Estado como un cuerpo. Lo que estamos conociendo del Estado o percibimos al Estado a través de la estructura jurídica que éste tiene, ¿no es verdad? La Constitución, las leyes y un conjunto de otras normas y reglas que van guiando la actuación de los organismos públicos, ¿no es verdad? Los organismos públicos son organismos que están regulados por normas de derecho público, que son distintas a las normas de derecho privado. En las normas de derecho público, los organismos públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente señala, lo que es una visión bien restringida o un ámbito de acción bien restringido, que es distinto de las normas de derecho privado, en donde los privados pueden hacer todo aquello que no está prohibido, ¿no es verdad? Y reitero, en el caso de la administración pública, los órganos públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les señala. Ahora, desde este punto de vista, ¿no es verdad?, el derecho administrativo es la rama del derecho que va a estructurar, digamos, y analizar la actuación de la administración pública. Aquí voy a mostrar dos definiciones, ¿no es verdad? Una primera que está en pantalla, que hace referencia al conjunto de órganos administrativos, es decir, de órganos públicos, ¿verdad? Y que están, como dice ahí, regulados en su estructura y funcionamiento normalmente por el derecho administrativo, ¿verdad? Es decir, la idea de, voy a pasar a otra definición que tengo puesta acá. Entonces, lo que estamos viendo es que desde el punto de vista institucional, lo que estamos entendiendo la administración pública como el conjunto, ¿no es verdad?, de normas, de reglas, de leyes que están guiando la actuación de los órganos públicos, es decir, de los servicios públicos. Y aquí nuevamente tenemos, digamos, esta visión institucional, ¿no es verdad?, que hace referencia a la actividad de los poderes del Estado, vale decir, de la administración pública, que tienen por finalidad el logro de los fines del Estado, y aquí está lo clave, ¿no es verdad?, dentro del orden jurídico establecido, ¿no es verdad?, en el país, y con arreglo, vale decir, las actuaciones de los órganos de la administración pública tienen que sujetarse a lo que establece la ley, estrictamente. Las normas de derecho público son normas estrictas. Reitero, los órganos públicos solo pueden hacer lo que la ley expresamente les señala y no pueden hacer otra cosa. Reitero que es distinto a las normas de derecho privado, en donde los particulares pueden hacer todo aquello que no está prohibido. No es el caso
de los órganos de la administración pública. Ustedes muchas veces habrán escuchado, por ejemplo, cuando se entrevista a directivos públicos y le preguntan, ¿y por qué el Estado no actúa en esto? Entonces ellos dicen, bueno, mire, porque no tenemos competencia para actuar en esto, porque la ley no nos da atribuciones, es decir, la ley no señala competencias a ese organismo público para actuar en ese espacio, y si lo hiciera, está contraviniendo la ley, ¿verdad? Y por lo tanto puede ser objeto de sanciones, ¿verdad? Dado que se ha extralimitado en sus competencias, ¿verdad? En consecuencia, la visión institucional hace referencia a este espacio. Los órganos públicos solo pueden actuar en el marco de la ley, en lo que la ley estrictamente les señala. Ahora, en ese espacio institucional también es necesario o conveniente resaltar, digamos, esta característica de la administración pública. Esto está tomado de un trabajo de la Subdere en donde dice, bueno, ¿cuáles son las características de la administración pública? Y en primer lugar señala que la administración pública tiene fines públicos, que es su característica definitoria, que es su característica central, ¿no es verdad? Y la idea de fines públicos hace referencia a que la misión de la administración pública es satisfacer un conjunto de aspiraciones que están en la sociedad. Para eso se constituye el Estado, esa es la misión y motivación fundamental de la acción del gobierno, ¿verdad? Resolver las aspiraciones ciudadanas, dar satisfacción a las aspiraciones ciudadanas. Para eso entonces la administración pública cuenta con personal público y patrimonio público, digamos. Pero la idea de personal público hace referencia a el conjunto de personas que se desempeñan dentro de la estructura de la administración pública, vale decir, que se desempeñan dentro de este instrumento que hemos visto recién, que llamamos administración pública. Ahora, estas personas tienen un estatuto jurídico propio que es distinto del que tenemos el resto de los ciudadanos. Y la norma que regula la actuación de los funcionarios públicos es, por un lado, lo que llamamos la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, ¿verdad? Que es la Ley 18.575, que establece las bases generales de cómo debe gestionarse el Estado. Y más concretamente, respecto a los funcionarios públicos, está lo que llamamos el Estatuto Administrativo, o Ley 18.834, ¿no? ¿Verdad? Es decir, este estatuto administrativo lo que establece derechos y deberes de los funcionarios públicos, que lo vamos a ver en unas clases más adelante. Por ahora diremos que aquí, ¿no? ¿Verdad? El personal público son el conjunto de personas que laboran, se desempeñan dentro del aparato de la administración pública y que tiene por finalidad satisfacer fines públicos y que son regulados por estas normas. Y también la administración pública se le entrega un patrimonio público, ¿verdad? Es decir, para cumplir los fines. Esto quiere decir que los recursos que dispone la administración pública para cumplir sus fines le han sido entregados por el Estado. Es decir, los ciudadanos a través de los impuestos son los que contribuyen al financiamiento del Estado, a que el Estado tenga los recursos para hacer lo que se ha definido que tiene que hacer, ¿verdad? Es decir, los recursos que dispone, ¿verdad?, la administración pública son los recursos que le han sido provistos por los ciudadanos, son los recursos de la nación para cumplir los fines específicos que ella tiene. También una característica de la administración pública es lo que llamamos la función pública, ¿verdad?, que es la denominación especial que tienen las actividades que son desarrolladas por este aparato de la administración pública, ¿verdad? La función pública son las actividades que ejecuta este aparato de la administración pública. A la administración pública también se le concede, se le entrega una autoridad pública, ¿no es verdad?, que debe ejercer en el ámbito en que específicamente se le ha identificado que es válida la actuación a cada uno de los órganos públicos, ¿verdad? Es decir, cada uno de estos órganos públicos se les ha dotado de poder, vale decir, un conjunto de atribuciones y competencias para que ejecute las actividades de la función pública con la idea de satisfacer fines públicos,
¿verdad? Ahora, junto con eso, también la administración pública debe asumir una responsabilidad por por lo que hace, ¿verdad? Es decir, la administración pública es responsable de los actos que ejecuta ante toda su comunidad. Dame un segundito, Antonia, déjame terminar esto y te paso inmediatamente la palabra, ¿verdad? Entonces, la administración pública en la ejecución de la función pública, en la ejecución del presupuesto público, ¿no es verdad? En la actividad que tiene por misión alcanzar fines públicos, es responsable. ¿Ante quién? Ante los ciudadanos y ante los poderes públicos, ¿no es verdad? Debe responder por lo que hizo, ¿no es verdad? Por los fines alcanzados y no alcanzados, por cómo ejecutó el presupuesto, ¿no es verdad? Si fue eficiente o no, si los recursos estuvieron bien gastados o no. Hay evaluaciones de los programas que se hacen. En consecuencia, debe responder, digamos. Hay una responsabilidad que la administración pública asume frente, digamos, a los ciudadanos. Y finalmente tiene un estatuto normativo, es decir, como ya lo hemos visto, la administración pública es regulada por una serie de normas, una verdad, de leyes, reglas concretas y específicas que están contenidas en estatutos especiales. Yo hice referencia a dos bien concretos, ¿no es verdad? La Ley Orgánica y Constitucional de Base General de la Administración del Estado, el estatuto administrativo, pero también existen otras normas, ¿no? Por ejemplo, las leyes orgánicas y constitucionales que crean los organismos públicos, los ministerios u otros, ¿no es verdad? Ahí también están establecidas competencias, atribuciones, espacios donde es válida su actuación y otros. Había pedido la palabra, perdón, Soledad, ¿quién me lo había pedido? Antonia habías pedido la palabra. Adelante, Antonia. Acabo de admitir a Isidora también. Adelante, Antonia. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Con respecto a la característica que usted mencionó de autoridad pública, entonces, ¿se podría decir que todo el personal público es a su vez una autoridad pública o no? Bueno, los funcionarios públicos sí, pero ahí hay que hacer una diferenciación. Los funcionarios públicos normalmente se han entendido a los estamentos superiores, ministros, jefes superiores de servicio, y a ellos se les ha entregado un conjunto de atribuciones, poderes. Es decir, hay un conjunto de atribuciones y facultades que se han entregado a los servicios públicos que son ejecutadas, digamos, por estas autoridades de los servicios públicos, los funcionarios públicos. Y bajo ello tenemos lo que llamamos los empleados públicos, ¿no es verdad?, que están actuando conforme a las instrucciones que en el día a día les son impartidas por estos jefes superiores de los servicios, ¿verdad? Pero claramente un oficinista, un empleado administrativo, no tiene las mismas atribuciones que tiene el jefe superior de servicio. Ahora, esa persona, en todo caso, está actuando, por ejemplo, cuando nos recibe la ventanilla, nos recibe el formulario, lo timbra, etc., está actuando en nombre del servicio público y por lo tanto está ejecutando los mandatos que el servicio público le ha sido conferido por la Constitución y las leyes. ¿Va a eso tu pregunta o tengo la intuición de que, digamos, hay algo más en tu pregunta? Sí, o sea, igual entendí que obviamente debe haber como una distinción entre uno y otro porque por algo están como enumerados, pero eso, como que no entendía a lo mejor si esa como dotación de poder dependía de la jerarquía que ocupara el personal público o en general todo personal público tiene cierta dotación de poder, quizás no en la misma cantidad o en la misma medida, pero eso. No, lo que ocurre es que el poder y la autoridad le ha sido conferido al servicio público, por ejemplo, al servicio de impuestos internos, ¿verdad? Esa actuación se establece por, digamos, autoridad pública se ejecuta a través de decisiones que deben ser expresadas por la autoridad, el jefe superior del servicio público llamado impuestos internos. Y en consecuencia se establece a través de resoluciones
¿verdad?, que son firmadas por el director del Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Ahora, si no están firmadas por el director del Servicio de Impuestos Internos, entonces no son válidas. Es decir, dicho de otro modo, un fiscalizador no podría, digamos, hacernos cumplir una determinada norma si no ha sido establecida formalmente a través de este procedimiento por una orden del director del Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Entonces, digamos, los órganos públicos actúan hacia los ciudadanos a través de las acciones que desempeñan los jefes superiores de los servicios. Ahora, en ese marco, espero que esto resulte claro, ¿no es verdad? El jefe superior de servicio ha impartido un conjunto de instrucciones, dice cómo debemos pagar los impuestos, por ejemplo, a través de la operación renta, etc. Ahora, en ese marco, con las decisiones que ha tomado el director del Servicio de Impuestos, los fiscalizadores pueden, digamos, hacernos que, digamos, paguemos tal cantidad de impuestos, las que están establecidas ahí, del modo como se han establecido, ¿verdad? Es decir, vamos a la dependencia, a la oficina del Servicio de Impuestos Internos, y el funcionario que está en ventanilla está actuando según las instrucciones que le ha impartido el director del Servicio de Impuestos Internos, y por lo tanto tiene la facultad de hacernos obligatorias las acciones que en esa resolución se han impartido. Es decir, conforme a esa resolución, el funcionario en ventanilla podrá recibirnos o no recibirnos, u objetarnos, ¿verdad?, la declaración de impuestos que hagamos en un año determinado, ¿verdad? ¿Se entiende? Puede que esto sea un poco complejo, pero los funcionarios van a actuar en razón de las instrucciones que han recibido de las autoridades superiores de su servicio, y estas instrucciones deben ser contestes, es decir, deben estar de acuerdo con las normas legales y deben estar enmarcadas dentro del conjunto de atribuciones que le han sido conferidas por las leyes a cada uno de esos directivos públicos. ¿Se entiende mejor ahí, Antonio? ¿O todavía te Sí, queda profe, alguna ahí me duda? quedó mucho más claro y Ya, eso. Así que gracias. perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos entonces, sigamos adelante, porque junto en esta dimensión institucional, aquí hay una cuestión que es bien interesante y que vamos a ir retomando un poco más adelante cuando veamos los temas de ética en el servicio público. Y aquí, si ustedes ven, aquí están las dos leyes que había anticipado, ¿no es verdad?, que hacen referencia a, digamos, la actuación de la administración pública en su carácter institucional, que son las leyes. La primera que está señalada ahí, la 18.575, es la ley sobre Ley Orgánica Constitucional de Administración General del Estado, ¿verdad? Y la otra es el Estatuto Administrativo, la ley 18.834. Y aquí hay un conjunto de principios, ¿verdad?, que están establecidos en esas leyes. La ley de eficacia y eficiencia, es decir, que la administración pública está establecida para cumplir con un conjunto de fines públicos, lo que veíamos un momentito. Pero también tiene que hacerlo con eficiencia, ¿vale? Es decir, tiene que usar eficientemente el patrimonio público. Es decir, le han sido conferidos un conjunto de recursos y por lo tanto tiene que usarlos estrictamente en eso, no en otra cosa, pero además usarlos, digamos, para cumplir los fines públicos, vale decir, debe usar los recursos estrictamente necesarios, es decir, debe evitar el dispendio, ¿verdad? No pueden ser excesivamente generosos. ¿Por qué? Porque los recursos públicos están orientados a cumplir una amplia gama de aspiraciones y necesidades de los ciudadanos. Por lo tanto, si se gasta más en un ámbito, bueno, se va a tener que gastar menos en otro. Por ejemplo, lo que se ha visto ahora con el presupuesto público de la pandemia, para la pandemia. La verdad, la prioridad nacional hoy día es evitar que la pandemia siga creciendo y por lo tanto orientar recursos a eso y a, digamos, la reactivación de la economía, ¿verdad? En consecuencia, a eso están orientados los recursos. Por lo tanto, digamos, hay un conjunto de recursos que no se van a poder usar en otros ámbitos. Hay una reasignación
reorientación de modo tal de recuperar la economía, recuperar la salud primeramente, luego la economía. Entonces, en cada una de esas cosas, los servicios públicos tienen que usar los recursos mínimamente que se han entregado con eficiencia, es decir, cubrir la mayor espacio del fin público con los recursos que se han entregado. Debe tener una preeminencia el interés público, ¿verdad? Es decir, los recursos se han entregado y la administración pública está establecida para cumplir fines públicos, es decir, el interés general de la nación y no intereses particulares. Debe actuar con responsabilidad, responder frente a los ciudadanos, frente a los poderes públicos, ¿verdad? La administración pública tiene que dar cuenta de sus resultados y cómo lo logró. Vamos a precisar más de esto cuando hablemos del valor público. Por ahora solo quiero decir que la administración pública es responsable frente a los ciudadanos, ¿verdad? Debe responder por lo que hizo y también por lo que no hizo, ¿verdad? Debe también actuar con fidelidad y esmero en el cumplimiento de su labor, ¿verdad? Debe esmerarse, es decir, debe poner mucho empeño a hacer el trabajo que se necesita, digamos, no evitar, no sacar la vuelta, por decirlo de algún modo más coloquial, ¿no es verdad? No dejar de hacer determinado trabajo, sino que hacerlo con prontitud, con esmero, con dedicación, digamos, con vocación de servicio público, ¿verdad? Tiene que también tener agilidad y expedición de trámites. Es decir, la administración pública no debe tramitar excesivamente. Los trámites deben ser breves, deben ser los estrictamente necesarios y no deben alargarse innecesariamente. Es decir, los trámites deben ser lo más cortos posible que las circunstancias señalan. No debe tramitar en exceso. Debe haber imparcialidad y personalidad. Como lo veíamos, por ejemplo, en el curso anterior, en el modelo burocrático, bueno, aquí todas las personas deben ser tratadas del mismo modo, ¿no es verdad? Impersonalidad, todos deben recibir el mismo trato, digamos, igualdad ante la ley. En consecuencia, aquí tratamos asuntos de un modo impersonal, digamos, no vemos caras, nombres, sino que el mismo trato de todos y debemos ser imparciales, digamos, ¿no es verdad? Evitar sesgos, evitar favoritismo, evitar preferencias. Aquí imparcialidad, todos del mismo modo. Mérito e idoneidad en el desempeño, eso quiere decir, ¿no es verdad?, que nosotros debemos premiar el trabajo bien hecho, ¿verdad? Es decir, la administración pública debe destacarse por dar espacio a la meritocracia, ¿no es verdad? Las personas deben entrar en razón del mérito y deben ser promovidas en su trabajo en razón del mérito, ¿verdad? Y el mérito debe ser objetivamente expresado, ¿verdad? También la idea de probidad y honestidad, ¿no es verdad? Es decir, ya dije algo de eso, evitar el favoritismo, evitar la corrupción, los conflictos de intereses, ¿no es verdad? Pero junto con eso también la probidad hace referencia a poder actuar en razón del interés público siempre. El interés público por sobre el interés privado. Los ciudadanos están primero y los funcionarios deben actuar en razón de los ciudadanos, incluso posponiendo sus propios intereses y sus propias motivaciones, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante de esto. Ahora, aquí tenemos también la Carta Iberoamericana de la Función Pública, ¿no es verdad?, que también expresa valores. Esto está tomado de una visión del CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, ¿no es verdad?, que en el año 2003 sacó esta Carta Iberoamericana de la Función Pública, que es muy utilizada, muy difundida en todos los aparatos públicos, en toda la administración pública de América Latina. Y recoge valores que son bastante similares a los que expresan las leyes chilenas, ¿no es verdad? Igualdad en el trato y no discriminación, es decir, no hay favoritismo, todos se tratan de la misma manera. El mérito, entramos a la administración pública en razón del mérito, que se puede expresar a través de concursos públicos, de antecedentes y o oposición, ¿no es verdad? De antecedentes quiere decir que uno expresa sus antecedentes, sus currículum, los grados que tiene, y oposición quiere decir que da una prueba, ¿no es verdad?, para entrar.
la idea de eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión pública, lo que señalábamos también, ¿no? ¿Verdad? Cumplir los objetivos, pero cumplirlos con el uso del mínimo recursos posibles, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay que dejar recursos para cumplir los otros fines del Estado también, para satisfacer otras aspiraciones que tienen los ciudadanos. Transparencia, objetividad e imparcialidad, ¿verdad? No, evitar sesgo, no podemos tener sesgo. Hay que ser objetivo en el análisis de los temas, ¿no es verdad? Hay que aportar evidencia que demuestre que estamos actuando adecuadamente. Y transparencia quiere decir que debemos dar información respecto de cómo se tomaron las decisiones en el Estado, digamos, de cuáles fueron los pasos que seguimos. Los funcionarios, los ciudadanos, tienen el derecho a saber cómo se realizan los procesos al interior del Estado. En el caso chileno existe la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, es decir, es un derecho ciudadano. Nosotros podemos preguntar, ¿verdad?, en los distintos órganos de administración pública, aquí también al interior de la Universidad de Santiago, porque somos un organismo público, cómo se tomaron tales decisiones. Y los organismos públicos tienen el deber de entregar esa información, aportar los antecedentes, porque son públicos, ¿no es verdad? Y porque son públicos, digamos, tenemos los ciudadanos el derecho de acceso a ellos, salvo que la propia Constitución o las leyes establezcan que son secretos o que son reservados. Y pueden ser secretos o reservados porque están afectando la seguridad de la nación, o porque están afectando la privacidad de otras personas, ¿no es verdad? O porque pueden comprometer gravemente los destinos de la patria, de la nación, del Estado, ¿verdad? Pero en ese caso, las propias leyes establecen cuáles son los órganos que la información que está en esta condición, vale decir secreto o, digamos, de reserva. Ahora, veamos entonces también a esta visión de la administración pública como arte, ¿no es verdad? En esta perspectiva, la administración pública hace referencia al conjunto de esfuerzos, de comportamiento y de acciones que se deben acometer para cumplir, ¿no es verdad?, con la finalidad, con los mandatos que reciben los funcionarios, ¿no es verdad? Y especialmente, digamos, los servicios públicos, las autoridades públicas. Es decir, hace referencia a este conjunto de comportamientos, de esfuerzos y de acciones que deben ejecutar los funcionarios públicos para cumplir con las finalidades que están involucrados en el mandato, ¿no es verdad?, que reciben los administradores públicos, ¿verdad? Es decir, la idea de administración pública como arte también hace referencia a este conjunto de acciones o desafíos que tienen estos administradores públicos, que también llamamos directivos públicos, para superar los obstáculos, ¿no es verdad? Poder entender, comprender y dominar los distintos aspectos que están involucrados en los problemas que el servicio público debe abordar. Hace referencia también a usar la imaginación y la visión para poder entender los problemas y vislumbrar nuevas metas que debe cumplir el servicio público que estas personas están dirigiendo, ¿no es verdad? Entonces, ahí puse algunas notas, ¿no es verdad? Esta, por ejemplo, tomé esta nota cita que hace Millet, ¿no es verdad? Es decir, la idea de administración pública como arte hace referencia a la práctica concreta de la administración pública, al desempeño que tienen los funcionarios públicos, es decir, a el conjunto de actividades que deben desarrollar para poder dirigir, para poder movilizar, digamos, el conjunto de voluntades que están, digamos, dentro de sus organismos públicos para poder cumplir, digamos, el mandato. Es decir, la idea de arte hace referencia a usar la imaginación, ¿verdad?, a identificar las actividades que tienen que hacer, a
movilizar estos esfuerzos a, digamos, persuadir a otros, ¿no es verdad?, a las autoridades superiores, a los ciudadanos, ¿no es verdad?, a otros organismos públicos, a también movilizar a ciudadanos en pos del, digamos, de cumplir el fin al cual le ha sido asignado al organismo público, ¿no es verdad? También la idea de arte hace referencia a la relación que también deben tener estos administradores públicos, directivos públicos, en su relación con los ciudadanos, ¿no es verdad? Lo que no es fácil, los ciudadanos son muy demandantes, ¿no es verdad? Y en consecuencia, el administrador público tiene que estarse permanentemente interactuando, acomodándose, persuadiendo, ¿verdad? Es decir, ser como un artista, ¿no es verdad?, que desempeña todos sus talentos para movilizar al organismo público hacia el cumplimiento de este mandato, ¿verdad? Aquí está lo que estoy refiriendo, ¿no es verdad? En una sociedad democrática los ciudadanos son muy demandantes, en consecuencia el administrador público debe tener esta capacidad de persuasión, ¿no es verdad? Debe trabajar con estos grupos de interés, con otras autoridades del Estado, ¿no es verdad? Debe movilizar los esfuerzos, digamos, lo que estaba señalando está puesto ahí en la nota en la pantalla, ¿no es verdad? Ahora, en esto, el administrador público o directivo público debe mostrar, digamos, efectividad en el cumplimiento de este mandato, ¿no es verdad? Es decir, se está permanentemente enfrentando a situaciones concretas, novedosas, complejas, difíciles, ¿no es verdad? Y debe actuar rápidamente con prontitud, con flexibilidad, con imaginación, con actividad. Es decir, todo lo que un artista tiene, ¿no es verdad? Un artista tiene imaginación, percibe cosas que otros no perciben, ¿no es verdad? Tiene agilidad, desarrolla nuevas cosas, ¿no es verdad? Aquí el administrador público también debe desarrollar nuevas ideas, nuevas formas de poder enfrentar los problemas. En consecuencia, requiere esta capacidad, ¿no es verdad? Debe, como está diciendo ahí Caldera en la segunda idea que está en pantalla, debe buscar equilibrar, digamos, la eficiencia con la racionalidad política, ¿no es verdad? El administrador público, ¿verdad?, recibe el mandato de los ámbitos políticos, ¿no es verdad? Los ámbitos políticos tienen, ¿no es verdad?, objetivos políticos que cumplir. El administrador público debe ser eficiente, pero entonces debe combinar esta racionalidad, ¿no es verdad?, económica, por decirlo, de la eficiencia, es decir, gastar el mínimo de recursos posible con la racionalidad política, de alcanzar los objetivos que se han establecido. Debe asimismo observar los valores del servicio público, no puede violentarlos. Todos estos valores que señalamos hace un momento atrás, bueno, también debe ser incorporado en la actividad del funcionario público. Por eso decimos que es como un artista, de la administración pública como arte, es decir, de poder combinar en una sola acción, en decisiones que el administrador público va a tomar, todo este conjunto de elementos que son difíciles, complejos, a veces muy difícil poder armonizar todo y cada uno de ellos. Valores del servicio público con la eficiencia, con racionalidad política, con responderle a los ciudadanos, con la responsabilidad que hay que asumir por las decisiones que se tomen. Todo eso es muy complejo, ¿verdad? Es difícil. En consecuencia, el administrador público tiene que equilibrar todo eso. Yo siempre hago la analogía de cómo esta persona que está inmediatamente, Matías, ¿verdad?, como esta persona que va en el circo va atravesando la cuerda floja, ¿no es verdad? Y se va equilibrando y tiene que ir de un punto a otro y que es un paso bastante complejo y difícil. Bueno, el administrador público hace bastante de eso, ¿no es verdad? Por eso que decimos que un artista va equilibrándose las distintas demandas, aspiraciones, restricciones, requerimientos que tiene en las decisiones, en las acciones que va desempeñando. Matías, quería dar una opinión. Adelante. Sí, profe, hola, ¿cómo está? Muy bien. Que tengo una duda, porque muchas veces se habla de como, o sea, que los administradores públicos, los que trabajan en el servicio público, son bien multifacéticos a la hora de que, por ejemplo, como usted lo dice, es un servicio que
entrega al Estado o sea, da el Estado a través de los gobiernos. Y muchas veces estos administradores públicos o gente que trabaja en el sector público se tiene que adecuar al tipo de gobierno en el que está trabajando, pero que muchas veces son muy diversos, o sea, no sé, puede tocarles un gobierno, no sé, con concentración comunista o centro derecha, por ejemplo, y muchas veces son muy distintas las visiones que tiene cada gobierno, pero mi pregunta va más enfocada a que, por ejemplo, yo tengo casos de familiares muy cercanos que trabajan en el área pública, especialmente en el MOP, y, por ejemplo, cada vez que hay cambio de gobierno, muchas áreas del sector público se ven, no sé, perjudicadas porque a veces estos gobiernos vienen y no quieren trabajar con la misma gente que trabajaron en el gobierno anterior y como que esa característica que usted da de ser multifacético como que se pierde igual a la vez porque depende igual del gobierno que esté, no sé, como de turno, porque a veces quieren cambiar todo su sistema de trabajadores y poner nueva gente o gente con las que ya han trabajado, entonces igual se pierde un poco ese multifacetismo, perdón, de los administradores públicos y cada vez que hay un cambio de gobierno cambian personal. Bueno, es que ahí hay dos aspectos. Uno, el gobierno expresa la voluntad popular, ¿de verdad? Es decir, las elecciones, digamos, expresan eso. Y las distintas plataformas lo que hacen es que ofrecen, digamos, una idea que ellos van a desarrollar, su plan de gobierno, ¿no es verdad? Lo exponen, lo expresan ante los ciudadanos y los ciudadanos optan. En consecuencia, digamos, el gobierno, el presidente particularmente, los ministros lo que hacen recogen la voluntad popular, digamos. El presidente que sale electo sale por voluntad popular, digamos, y en consecuencia ellos van a implementar su plan de gobierno que han puesto a disposición de los ciudadanos y que los ciudadanos han optado por eso. Entonces, a partir de eso, ciertamente, digamos, los objetivos estratégicos, los objetivos que está, o los fines que está persiguiendo en un momento, y cuando digo fines me refiero a cosas bien concretas, ¿verdad? Que está, digamos, ejecutando la administración pública, pueden ser distintos a los que se ejecutaron en el gobierno anterior. Y eso es, digamos, posible, es perfectamente también legítimo, porque digo, es la expresión de la voluntad popular, ¿verdad? Los ciudadanos quisieron eso, que ese grupo de personas, ese presidente o presidenta, llegara, digamos, a implementar el programa que ofreció, digamos, al país. Entonces, a partir de eso, es posible, digamos, que los ministerios pongan énfasis distintos, cambien los énfasis. Un programa que en su momento, en un gobierno anterior, pudo haber sido el programa central, puede que en el próximo gobierno no lo sea, porque no estaba entre sus prioridades, y otro programa pasa a ser, digamos, digamos, el foco central de la actuación, u otros, en plural, programas pasan a ser el foco central, y este o va a recibir menos recursos, o va a ser descontinuado, o no va a tener la misma prioridad. Son cada una de las alternativas posibles. Y junto con eso también lo que es posible es que haya un grupo de personas que formaban parte, la verdad, de los cargos de exclusiva confianza de las autoridades públicas, que, digamos, al asumir un nuevo gobierno no estén dentro de aquellos que han sido identificados como exclusiva confianza, ¿verdad? Y por lo tanto, o se les pida la renuncia o no se les renueve el mandato, etc. Eso está dentro de las reglas del juego. Ahora, habiendo dicho eso, digamos lo siguiente, también hay un conjunto de otros cargos que no, digamos, no son de la exclusiva confianza y por lo tanto se mantienen dentro de la administración pública. Ahora, lo que ocurre es que los funcionarios públicos también deben ejecutar el mandato que se expresa, digamos, popular a través de las elecciones que encarnan en las autoridades electas y que luego estas son las que van definiendo las políticas públicas. Por lo tanto, los funcionarios públicos tienen que
implementar el mandato político que es expresado por las autoridades políticas, simplemente porque ellos son los depositarios del mandato popular, ¿no es verdad? Porque fueron electos, porque ganaron las elecciones, ¿no es verdad? En consecuencia, los ciudadanos los pusieron ahí para que ejecuten ese mandato. En consecuencia, el aparato de la administración pública debe ejecutar, digamos, conforme a todos los valores que hemos dicho, ¿no es verdad? Con esmero, con dedicación, digamos, esos objetivos. Si no lo hicieran, estarían violando, digamos, estos valores y normalmente un conjunto de normas. Y estarían violando también la idea de representatividad democrática. Digamos. No son los funcionarios públicos los que asumen, digamos, la representatividad democrática en el país, sino que son las autoridades electas, ¿verdad? De ahí también es que la administración pública se subordina al poder político, ¿verdad? Porque es el poder político el que recibe el mandato popular. Ahora, dentro de eso, digamos, claro, hay un conjunto de personas que han sido designadas en estos cargos de poder, de exclusiva confianza, ¿verdad? Que son personas que estaban dentro del espectro del grupo político que ganó las elecciones, ¿no es verdad? Pertenecían al partido político tal, al partido político cual, ¿no es verdad? Y que en razón de su militancia o de su simpatía, pueden haber sido independientes, pero, digamos, dada su cercanía, fueron nominados en estos cargos de autoridad, o ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicios, jefes de división, etc., ¿no es verdad? Y en ese caso, un nuevo gobierno que entre de signo distinto, o incluso puede ser el mismo signo, digamos, como ocurrió en los 20 años digamos, o 25, 24 años mínimo en la Constitución. Digamos, ¿no es verdad? Habían cambios también, de menor proporción que cuando no ha habido cambios de coaliciones, ¿no es verdad? Pero en ese caso también, digamos, las autoridades políticas tienen esta atribución de decirle a las personas, mire, digamos, no contamos con la confianza, usted era de otra corriente política y aquí, dado que este cargo es de exclusiva confianza, vamos a poner a alguien que sea de nuestra exclusiva confianza también. Eso es posible. Ahora, también lo que ocurre es que para buscar profesionalizar, digamos, el aparato público, lo que se estableció a partir del año 2003 la alta dirección pública, en que hay un conjunto de cargos a los cuales se puede acceder por concurso público, ¿no es verdad? Que son los altos directivos de los servicios públicos, vale decir, impuestos internos, por mencionar algunos, ¿no es verdad? El Sename, que se resolvió el concurso ayer o anteayer, ¿qué otro más? FONASA y otros, ¿no es verdad? La Caja de Crédito Prendario y Popular, ¿no es verdad? La Credit, etc. El SAC, Servicio Agrícola y Ganadero, ¿no es verdad? Etc. ¿no es verdad? Son cargos que son nominados a través del sistema de la alta dirección pública, en donde hay un concurso, etc. Pero la autoridad política retiene, digamos, esta atribución de solicitar la renuncia cuando no fueren de su confianza, por razones, digamos, que ellos pueden expresar. Son parte de la regla del juego. Lo que sí uno quisiera, digamos, decir, y ustedes van a ver unos artículos que yo tengo sobre ese punto, está en la bibliografía del curso, ¿verdad? Es que también lo que uno esperaría, una estabilidad, digamos, de los funcionarios públicos. En el sentido de que van recogiendo un aprendizaje que es muy útil para la implementación de políticas públicas. En ese plano, entonces, digamos, eso es posible, lo que uno esperaría que hubiera más estabilidad. Ahora, independiente de que una persona no haya sido designada en un gobierno y después viene un gobierno de signo distinto, digamos, esa persona que está designada en ese cargo por un gobierno anterior tiene el deber también de implementar la política pública del modo como el nuevo gobierno lo está estableciendo. Una cuestión ética. ¿Hay algo más que quisieras preguntar, Matías? ¿Respondo lo que señalabas? No, nada, profe, me quedó súper claro. Muchas gracias. Vamos entonces, vamos a ir cerrando unos 5 minutos más. Entonces, la administración pública como ciencia. Aquí lo que estamos haciendo referencia es al estudio científico de la administración pública, ¿no es verdad? Eso quiere decir que con ello estamos aplicando el método científico al estudio de la administración pública, ¿verdad? Aquí lo que estamos estableciendo un
un foco, el foco del estudio, perdón, es la relación que tiene la administración pública con los distintos estamentos de la sociedad. Ahora, la administración pública, cuando estamos hablando de como disciplina científica, estamos haciendo referencia a que la administración pública como tal, como disciplina, se autonomizó de su ciencia madre, que era la ciencia política, ¿no? ¿Verdad? Y pasó a ser una disciplina propia en sí misma, ¿verdad? Ahora, y que como tal desarrolla un conjunto de lazos, de conexiones con otras ciencias sociales, ¿no? ¿Verdad? La administración pública es una ciencia social que, reitero, sus primeros estudios surgieron desde el ámbito de la ciencia política, ¿no? Está dentro de la bibliografía, si ustedes ven los trabajos de Valentín Letelier, de José Victorino Lastarria en Chile, digamos, en la segunda parte del siglo XIX, de Woodrow Wilson en Estados Unidos, que son posteriores a los de Letelier y Lastarria, ¿no es verdad? Es decir, inicialmente fue estudiado dentro del ámbito de la ciencia política, pero el desarrollo de la disciplina fue tomando crecientemente cuerpo y logró autonomía, se autonomizó de su ciencia madre, que era la ciencia política, y a partir de eso comenzó a desarrollar interacciones, interrelaciones con otras ciencias, como la economía, la propia ciencia política, la psicología, la antropología, el derecho, etc. ¿No es verdad? En consecuencia, va a ir tratando, digamos, estos temas desde la perspectiva particular que tiene la administración pública, ¿vale? Y ese es que son el foco de cómo se va desempeñando en lo concreto el gobierno. Dicho de otro modo, la ciencia de la administración pública es una ciencia social con un foco en los estudios de gobierno, en los estudios de cómo se ejecutan las acciones de gobierno. Eso es más preciso, ¿verdad? Es decir, es una ciencia social con un foco en cómo se ejecutan las acciones de gobierno. En esto, la administración pública, hay que decir dos cosas. Uno, que la administración pública carece de un objeto propio, ¿verdad? Es decir, este objeto es compartido con otras disciplinas, como ya lo señalaba, ¿no? ¿Verdad? La ciencia política que pone su foco en el poder, con la ciencia económica que pone su foco en el uso de los recursos públicos, con la sociología que pone su foco en los organismos públicos, ¿no es verdad? En la organización propia al interior, con fenómenos como el liderazgo, la comunicación, lo que vimos en el curso previo, ¿no es verdad? Organización interior de la decisión, ¿no es verdad? Como su foco también desarrolla, el derecho también, que tiene un foco en el diseño y el funcionamiento de los cuerpos normativos, ¿no es verdad?, que regulan, digamos, a la administración pública. En consecuencia, no tiene un objeto propio, es un objeto compartido con otras disciplinas, pero cada una de estas otras disciplinas tiene un foco específico. Y el foco de la administración pública, como lo dije, es los estudios de cómo se ejecutan las acciones de gobierno, ¿no es verdad? La administración pública tampoco tiene un método propio, ¿no es verdad?, sino que aplica un conjunto de métodos, instrumentos y técnicas de análisis que son comunes a todas las ciencias sociales, ¿no es verdad? Aplicamos análisis cuantitativo, análisis cualitativo, entrevistas en profundidad, grupos focales, también etnografía, cosas, ¿no es verdad? Y en los métodos cuantitativos, la amplia variedad de métodos cuantitativos, regresiones, correlaciones, etc. ¿Verdad? Ahora, aquí estaba lo que está diciendo, ¿no es verdad? De este modo, entonces, el estudio, el objeto material de la administración pública, por lo tanto, se va a focalizar en la estructura interna y en el funcionamiento del gobierno y sus interacciones con la sociedad. Vale decir, el foco es cómo se ejecutan las acciones de gobierno. Ahora, para ir cerrando, un tema central es, en el estudio de la administración pública como disciplina, dos ideas también son importantes, la idea de interdisciplina y de la multidisciplina, ¿no es verdad? Entonces, aquí
puse una cita de un autor holandés, Ras Chelders, que es un tipo bien agradable y que ha contribuido mucho. Él dice que la administración pública es una disciplina paraguas, ¿no es verdad? Digamos, en el sentido de que va a agrupar, ¿no es verdad?, un conjunto de conocimiento que puede estar, que ha sido también contribuido desde otras disciplinas con su foco específico, ¿no es verdad? Porque el objeto de la disciplina de la administración pública, como dije hace un momento, también es abordado por otras disciplinas, ¿verdad? Ahora, en el estudio de la administración pública también hay una interacción, como puse ahí, entre teoría y práctica. Hay un estudio científico, pero también hay un recoger los aprendizajes que se han ido obteniendo del ejercicio de la administración pública. Ahora, la administración pública hay interdisciplina en el sentido de que para el análisis de un determinado, digamos, tema podemos conectarnos con otra disciplina. La idea de interdisciplina hace referencia a que un determinado tema se encuentra en el vértice, en la intersección de dos disciplinas. Y la idea de multidisciplina hace referencia a que un mismo tema puede ser abordado desde ángulos distintos por dos o más disciplinas. De este modo también la ciencia de la administración pública es una ciencia inter y multidisciplinaria en el sentido que estoy hablando. Ahora, ahí puse una pregunta. ¿Y qué ocurriría si no existiera la administración pública? Con eso lo que quiero resaltar la importancia de la administración pública en todas las dimensiones que estoy hablando y también particularmente la importancia del estudio científico de la administración pública. La pregunta es, si no tuviéramos administración pública, ¿cómo resolvemos el conjunto de problemas